Hola, ¿cómo les va? Vamos a ver en esta clase el último texto del eje número 2 dedicado a la diversidad y a las políticas de inclusión. En las clases anteriores habíamos visto los textos de Novaro y de Sinisi con respecto a la educación multicultural bilingüe o también la educación especial, y vimos el caso específico que nos traía Carlos Tumburú acerca de las diferentes estrategias y formas en las que se puede intentar generar inclusión, y cómo estas formas de inclusión, a través de las reinterpretaciones individuales de cada actor social en juego, también pueden producir nuevas formas de exclusión. Entonces, hoy vamos a cerrar con el texto de Nora Gluz y de Inés Moyano, que son dos investigadoras que estuvieron haciendo trabajo de campo en dos barrios bonaerenses del conurbano, y en un periodo de tiempo del 2003 al 2015, con un contexto bastante peculiar que a nosotros nos va a resultar bastante esclarecedor, porque hay una interconexión de núcleos problemáticos, de nudos críticos, le dicen las autoras, y vamos a ver que esta interconexión genera otras problemáticas que hasta el momento no estaban queriendo visibilizarse, o de hecho ni siquiera estaban existiendo. Concretamente, en este contexto se está hablando de la expansión de la obligatoriedad escolar, sobre todo en nivel inicial, que antes no estaba esa obligatoriedad. Con esta obligatoriedad empieza a haber una necesidad de una demanda de vacantes adentro de los jardines de infantes, y necesidad de más jardines de infantes en diferentes zonas también, que hasta el momento no existía esa preocupación. Junto con eso, hay la implementación de la asignación universal por hijo y la condición de obligatoriedad de tener inscripto a sus hijos en el jardín de infantes para poder cobrar la asignación. Aparejado a eso hay todo un plan de viviendas, de construcción de viviendas en ese distrito en particular, que hace que por ciertas cuestiones que vamos a ver adelante se configure una población determinada que se segrega del resto del territorio. Todas todas estas cuestiones van a reestructurar y van a modificar el campo social de lo escolar, que desde una perspectiva burdiana sabemos que el campo social está estratificado y los agentes se van posicionando de acuerdo a sus intereses propios y a la cantidad de capital simbólico o de recursos materiales que pueden ir acumulando o produciendo. Entonces hay una distribución desigual de los poderes y de estos capitales simbólicos y materiales que van configurando una red de relaciones sociales particular. Toda esta teoría no nos interesa mucho ahora. Lo que sí queremos remarcar es que ya pasamos por la parte en la que estamos reconociendo la exclusión y estamos transitando la puesta en práctica de todas estas políticas socioeducativas, y cómo las instituciones y las familias y las organizaciones sociales que también están adentro de estos barrios intentan de diferentes maneras generar recursos y estrategias para poder llevar a cabo estas políticas de formas muy variadas, y también reinterpretándolas cada uno de acuerdo a sus propias perspectivas, sus propios prejuicios, sus propios estereotipos y sus propias necesidades concretas materiales también. Ellas van a hacer este trabajo de campo en dos lugares diferentes, no dicen dónde, pero sabemos que es en la provincia de Buenos Aires. A una le dice el partido o distrito A y el otro es el distrito B. Ambos son distritos de alta vulnerabilidad y de alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas.
bajo nivel educativo de las familias y deterioro habitacional, un proceso de urbanización bastante heterogéneo y bueno, estas características físicas pero también socioeconómicas de esta población va a ir configurando de manera particular las relaciones con las instituciones escolares. La diferencia es que el distrito B, que es mucho más grande y tiene una profunda segmentación espacial, que los sectores del distrito B a su vez están bastante separados y poco interconectados entre sí. Justamente por eso hay muchas organizaciones sociales que trabajan ahí en estos barrios y generan estrategias de vínculos con las familias. También estas organizaciones están formadas por los vecinos de los barrios y hay una relación mucho más articulada con las instituciones en general, las instituciones educativas y las instituciones de salud, y hay un conocimiento mayor de las condiciones de vida de la población. Es que las maestras no saben cómo está viviendo la población que concurre a ese jardín, sino que muchas veces son las mismas maestras, las vecinas que trabajan en esas organizaciones y entonces cumplen diferentes roles de acuerdo a la institución o la organización en la que se mueven y van interconectando cada una de estas instituciones, logrando activar recursos y manejando estrategias alternativas, y eso no se da en el distrito A, que no tiene esta fortaleza de interacción y de redes sociales. Entonces lo que van a investigar estas dos mujeres es la dificultad de las políticas socioeducativas para intervenir en estos contextos de debilidad institucional que ellas le llaman. Y cómo este contexto de debilidad institucional propicia la reactualización de la exclusión, pero nuevos marcos de interacción. Bueno, concretamente van a hablar de dos nudos críticos, como ya les dije antes, la competencia por las vacantes en los barrios donde son insuficientes y mecanismos de coacción de las escuelas a las familias. Entonces vemos que la falta de recursos y los diferentes sentidos que se les da a las políticas de inclusión afectan y modifican las relaciones entre directivos, docentes, familias y entre familias también, entre vecinos también. Y eso obviamente afecta el vínculo pedagógico con los alumnos y también las relaciones que tienen estos chicos por fuera del sistema escolar. Está todo interconectado. La falta de vacantes se acentúa como una problemática cuando se empieza a hablar cada vez más de la educación inicial como un derecho y la obligatoriedad de esta educación inicial. Entonces, de repente empieza a haber una demanda mucho mayor de las familias que quieren que se cumpla su derecho a la educación. Y entonces van a inscribirse a los jardines y los jardines les dicen que no hay lugar, que no tienen vacante. Y los padres no entienden qué significa esto de no tener vacante. Lo interpretan de diferentes maneras. Por ejemplo, creen que la cuestión es el espacio físico, que no hay espacio suficiente o que les falta mobiliario, que les falta sillas. Y no entienden que tiene que ver con que no se puede tener tantos niños juntos en un solo lugar, que no se puede dar clases así, que no hay suficiente material, ni recursos, ni docentes, y obviamente hay un cupo limitado también desde lo estipulado en el sistema educativo y no se puede pasar de ese cupo. Varios jardines dicen que se flexibilizan, que dejan que entren más niños de lo que deberían entrar, pero también tiene su límite esa flexibilización. Entonces la relación entre las familias y las instituciones va empeorando justamente por esta incomprensión que existe y también porque las escuelas le explican que
la obligatoriedad de dar acceso y de tener vacante es del Estado y que ellos no pueden hacer nada al respecto. Entonces se van sacando la responsabilidad. Por el otro lado, hay muchas madres, específicamente mujeres, que necesitan inscribir a sus hijos para cobrar la asignación. Y entonces se juega ahí una presión que viene, por un lado, las madres que quieren presionar a la escuela de que ingresen a los chicos, por el otro lado, entonces, los directivos utilizan esa necesidad de los padres para exigirles cierto compromiso con el jardín, y entonces se aprovecha esta situación de la asignación universal por hijo para generar determinadas redes que son convenientes por otras cuestiones que van más allá del acceso a la educación y van más allá de la inclusión del chico, que tiene que ver con otros derechos que también están siendo vulnerados y con otras condiciones de vida no satisfechas. Entonces hay varios actores sociales y varias instituciones que también ven este nuevo entramado que se está generando y digamos que se aprovechan de esa situación, como los que crean los jardines truchos o jardines clandestinos, que no están articulados con el sistema educativo, que muchas veces no se sabe si es guardería o si es jardín privado o qué tipo de servicio dan, pero que tratan de tomar a todo ese excedente que le dicen, a todos esos niños que no lograron entrar al jardín oficial. Y también entonces el Estado aprovecha que existen esos jardines truchos, esos jardines clandestinos, para no tener que hacerse tanto cargo de esa deuda educativa que está teniendo en ese barrio concreto. Así que todos por algún lado están sacando la ventaja en esa reestructuración generada por la implementación de las políticas socioeducativas de inclusión. Pero en lo concreto, las relaciones entre las instituciones y las familias tienen muchas asperezas y resultan en muchos casos violentas directamente, físicamente violentas, porque no logran comprender por qué se da esa situación. De golpe, ellos saben que tienen que mandar a sus hijos y no saben por qué al mismo tiempo esa institución estatal que le dice que tiene que mandarlos no los puede recibir. Entonces también hay mucha incertidumbre y frustración por parte de las familias, y los vecinos empiezan a competir entre sí y a discutir por a quién le corresponde más ese lugar en el jardín. Cosa que esa competencia no estaba tan acentuada y no era tan violenta antes, porque no era obligatorio mandar a los hijos, sobre todo en el último tramo, ¿no? Esto se acentúa más en el distrito A, donde no existen estas redes de organizaciones sociales que van vinculando a las familias entre sí y vinculando a las familias con la escuela. Por lo tanto, estas relaciones más violentas y más conflictivas se dan donde no existen esas redes sociales, donde no existe esa relación con la institución. Y esas relaciones no solo se dan gracias a las organizaciones sociales que existen, que trabajan en el Distrito B, sino en una fortaleza en los lazos de parentesco que hay en ese barrio. Pero esos lazos de parentesco también están segmentados, porque el Distrito B es muy grande y entonces también hay segregación adentro del mismo barrio, las poblaciones también cambian y no es lo mismo la población que tienen en una parte del barrio que en otra parte del barrio. Y esto se dio por la interacción de diferentes tipos de políticas con tintes asistencialistas que hacen que al mismo tiempo se quieran cumplir o satisfacer ciertas demandas y derechos a costa de no tener que ver otros. Todo esto se explica mucho mejor en el texto,
también tienen muchas entrevistas a las maestras y a las familias, a las madres sobre todo. Y entonces está bueno porque ustedes pueden ver en los relatos de todos estos actores sociales cómo es que interpretan todo esto y que sus estrategias son también bastante individuales y se corren de lo que supuestamente tendrían que estar haciendo, justificando esas mentiras o esas farsas o esas tergiversaciones de las leyes, esa flexibilización, justificándolo con cuestiones también individuales que se relacionan con la condición general de vida que se está teniendo en ese lugar. Entonces ustedes tienen que prestarle atención también a eso, porque cuando trabajen en los jardines ustedes no van a estar interactuando con políticas abstractas, van a estar interactuando con personas que interpretan esas políticas de formas diversas y que también las están intentando usar a su favor de una manera u otra, por diferentes razones que se van a ir interconectando. No es solo una cuestión de exclusión o de marginación, son varios derechos vulnerados que se encuentran conectados justamente a la hora de, por ejemplo, poder llevar a sus hijos al jardín. Otra de las cuestiones que marcan es que en el distrito B, ahí donde existen esas organizaciones sociales, se dan los jardines comunitarios. En el distrito A era más común el tema de los jardines truchos, estos jardines que no eran jardines. Y en el distrito B, donde existen estas organizaciones, se empezaron a armar jardines comunitarios de origen autogestionado de los vecinos del distrito y que suelen trabajar mejor en red con otras organizaciones, conjugan elementos de educación formal y no formal, y justamente como estaban logrando cooptar aquella población que había quedado marginada de los jardines oficiales, en el 2014 el mismo Estado incorpora estos jardines comunitarios al sistema oficial también. Entonces el Estado no se tuvo que hacer cargo de construir estos lugares, de encontrar el personal, simplemente, bueno, aprovechó que ya existían y que estaban funcionando y los incorpora también. En estos jardines comunitarios se ve la construcción de redes familiares y barriales también, que entre todos ayudan a romper las barreras de acceso y lograr encontrar los recursos disponibles para el jardín o para ayudar a las familias. Porque acá hay una participación muy grande dentro de la institución escolar por parte de las familias. Son las mismas madres las que son maestras o exalumnas de esa institución que tienen sentido de pertenencia con la institución escolar, y entonces también a esos lazos de parentesco dan confianza en la institución y generan cierta cultura institucional de cuidado y de seguridad que no encuentran por fuera de ese jardín. Entonces el jardín significa mucho más que el acceso a la educación, sino que también es de contención social y familiar. Entonces muchos mandan a sus hijos a ese jardín no porque deban mandarlo al jardín, sino porque conocen a los referentes de las organizaciones que los crearon, porque sus familiares trabajan ahí, entonces se sienten seguros y tranquilos dejando a sus hijos en esos lugares. ¿Y por qué necesitan esa sensación de seguridad? Justamente porque están viviendo en un lugar que ya de por sí no les está dando esa sensación de seguridad. En ese territorio el jardín se considera un espacio cuidado y seguro de socialización y de esparcimiento. Y si no pueden acceder al jardín, quedan solos en espacios urbanos que son muy precarios. No hay plazas o parques donde puedan ir los chicos, quedan solos en las calles. Entonces el problema de las vacantes también afecta a las relaciones que generan los menores fuera del jardín, porque quedan a merced de otros adultos cuando no tienen quienes los cuiden.
Así que el chico pueda acceder al jardín no es simplemente por la obligatoriedad de la educación, sino porque también las familias consideran que el jardín es el lugar donde pueden estar cuidados y a salvo. Entonces acá otra vez estamos viendo el tema de la vulneración de derechos interconectados, ¿no? El derecho de trabajar de sus padres, de no poder quedarse cuidando a sus hijos, entonces que necesitan dónde dejar los hijos. Sobre todo la necesidad de las mamás, que son las que suelen quedarse siempre. El derecho de los hijos de estar protegidos, de tener un lugar donde jugar, donde poder recrearse a salvo. El derecho al acceso a bienes culturales, que tal vez son bienes culturales de libre acceso en otros territorios, pero no en esos lugares en particular, con tanta vulneración socioeconómica y tanta precariedad habitacional. Entonces también las condiciones habitacionales dignas se vuelven el contexto amplio que enmarca también todas estas cuestiones de vulneración de derechos interconectados. Cuando se está tratando de satisfacer simplemente el derecho a la inclusión educativa, también se tiene que estar pensando en todas estas cuestiones que obviamente los jardines no tienen el recurso, ni el personal, ni el conocimiento para hacerse cargo de todas estas cuestiones. Entonces, individualmente, sobre la marcha, generan estrategias de acuerdo a la situación y de acuerdo a los actores sociales involucrados. No es lo mismo como piensa la directora de un jardín que la directora de otro jardín. Hay directoras que dicen que les van a firmar la libreta de asignación igual porque les da lástima, porque saben la situación de la familia. Hay otras directoras que son mucho más tajantes con eso y definitivamente no firman la libreta si sus hijos no estuvieron concurriendo al jardín en un tiempo. Entonces esta cuestión del problema de las vacantes se suma al problema de la asignación universal por hijo porque las madres exigen que sí o sí tiene que ingresar el hijo al jardín. Y empiezan a hacer como las directoras documentación extra, como de documentación que no es, digamos, oficial del todo, diciendo que el hijo fue inscripto pero no está matriculado, es decir, que está en una especie de lista de espera. Y con ese papel, con ese documento, las madres intentan que de todas maneras le paguen la asignación de ese mes. Entonces hay como un tire y afloje y ahí está lo que dice el segundo nudo crítico, que es los mecanismos de coacción a las familias. Porque muchos directivos consideran que los padres no mandan a los hijos solamente por cuestiones de desinterés o falta de compromiso con la educación de sus hijos, pero no consideran un montón de cuestiones, como que no tienen forma de transportarse, también que sus hijos se enferman muy seguido y que no tienen asistencia médica, por lo tanto los padres se tienen que quedar en la casa a cuidar a sus hijos, y si se quedan a cuidar a uno que está enfermo, todos los otros tampoco pueden asistir a la escuela. Que si se quedan solos por esta falta de redes sociales que tiene el barrio, tampoco tienen otras familias, otros vecinos que los asistan. Entonces se conecta esta falta de acceso a la educación con la falta de acceso a viviendas dignas, con la falta de acceso a la salud y a tener hospitales cerca. Todo eso conectado, entonces es mucho más complejo que decir que simplemente no tienen el compromiso para llevar a sus hijos al jardín, aunque muchos padres efectivamente no tengan tal compromiso y tal interés. Porque también otra de las cuestiones tiene que ver con que esta obligatoriedad del jardín es relativamente nueva, no está en la tradición de muchas familias, entonces tampoco lo ven como algo tan necesario. Entonces, los actores institucionales empiezan a tener diferentes prácticas coactivas y
una de ellas que le llama la atención a las autoras es esta actitud paternalista o condescendiente con las familias, que las tratan como si fueran menores de edad y a las que tratan de encauzar o rectificar sus conductas porque consideran que es puro desinterés o negligencia por parte de los padres. Entonces se genera como una especie de pantomima o actúan una escena en la que las directoras retan a las familias, retan a las mamás, se ponen firmes y utilizan la firma de las libretas como una forma de presionar a los padres para que cumplan las exigencias y lleven a sus hijos a la escuela, por mucho que realmente la libreta no sea necesario todas esas exigencias para que la firme. Pero muchas veces los papás no saben cuáles son los requisitos básicos para que se firme la libreta. Entonces los directivos aprovechan ese desconocimiento para exigirle a los papás que colaboren, que estén presentes, que manden a sus hijos, que no tengan faltas innecesarias y con la excusa de que si no hacen todo eso no pueden firmarle la libreta, que están con las manos atadas. Entonces estas diferentes estrategias, bueno, tienen a veces su efectividad, a veces no, es todo también bastante variado, pero lo importante acá es ver cómo los actores utilizan sus propios criterios personales y juzgan de antemano a las familias, clasificándolas en, bueno, esta es una familia comprometida, le voy a firmar, esta es una familia que me parece que no, le voy a hacer todo el cuento. Entonces, todas estas cuestiones de políticas inclusivas quedan en la práctica, en la vida cotidiana, de la mano de la interacción de personas, de sujetos con otros sujetos y sus propias creencias, sus propios valores y sus propios intereses. Bueno, otra de las cuestiones que quedaban era que el Distrito B tenía un plan de viviendas generado por el Estado y ese plan de viviendas priorizaba a las familias con hijos discapacitados. Entonces se suma un factor más. En estos barrios donde ya existe vulnerabilidad socioeconómica y precariedad habitacional, entonces viene el Estado tratando de suplir esa precariedad habitacional poniendo un plan de viviendas y también quieren como interpretar y hacer cumplir las leyes de inclusión y dicen, bueno, van a tener prioridad los padres de hijos discapacitados para obtener esa vivienda. ¿Qué ocurre entonces en ese barrio? Que hay una población mayor de niños discapacitados y no hay un jardín especial. Son jardines comunes que de repente se encuentran con que tienen una población más alta que otros jardines de chicos discapacitados que tienen también necesidades educativas especiales, que necesitan un equipo interdisciplinario para trabajar cada caso concreto y para diseñar los proyectos individuales de cada uno de ellos. Y estamos hablando de jardines que de por sí ya no tienen los mismos recursos que podrían tener jardines de otras zonas. Entonces se suman otra vez estos factores. Esta concentración de niños con discapacidad produce un efecto involuntario de segregación también, porque se suponía que la idea era integrarlos a los diferentes jardines comunes y para eso tenían que estar más disgregados, más dispersos, pero cuando tenés todos juntos, las características de ese jardín se modifican y ya no es un jardín común pero inclusivo, es más bien un jardín especial pero encubierto. Se maneja mucho más como si fuera un jardín especial, por lo tanto no hay tal mecanismo de inclusión al mundo común, sino que es una especie de segregación encubierta porque toda la población se homogeneiza en estas necesidades especiales. Sumado a esto, ya habíamos hablado que existe una falta real de vacantes, entonces estos jardines que están recibiendo esta población de niños con necesidades especiales
recordemos que ya tenía falta de vacantes. Ya ni siquiera podían con los chicos que ya estaban viviendo en ese barrio, menos con los nuevos vecinos que estaban adquiriendo las nuevas casas. Entonces, muchos padres, por miedo a la discriminación, ocultan que sus hijos tienen discapacidad para que las maestras, para que las directoras, mejor dicho, o aquellas personas, aquellos actores institucionales que se encargan de la inscripción, no traten de banearlos, no traten de marginarlos y los inscriban de todas maneras, pensando que el problema de la inscripción es que sean discapacitados y no que exista una razón real de falta de vacante. Porque también se conoce otros casos, como ya vimos, en donde no hay una falta real de vacante y la directora o otros actores institucionales utilizan la falta de vacante o la falta de recursos como una excusa para no aceptar a estos niños con este tipo de características. Entonces, la falta de conocimiento y de recursos genera mucha frustración tanto en padres como en docentes, porque empiezan a aparecer todo este tipo de estrategias. Por un lado, ocultan que sus hijos tienen discapacidad, o por el otro lado, hacen todo lo contrario. Tratan de utilizar las discapacidades de sus hijos para lograr tener el certificado de discapacidad, y una vez que tienen el certificado emitido por el Estado, el jardín tiene la obligatoriedad, ahí sí, demasiado patente, de aceptar al hijo porque está certificado. Y no solo la escuela, sino que también tiene prioridad en la salita y en los hospitales. Entonces muchas veces sus hijos no están diagnosticados todavía, pero fuerzan el diagnóstico de sus hijos para poder tener el certificado y entonces poder tener acceso a esos recursos y a esos servicios que de otra manera no podrían tener. O sea, poder mandar a su hijo al hospital y que tengan turno iba a ser mucho más fácil para eso si tenía un certificado de discapacidad. Entonces aprovechan esas cuestiones y al mismo tiempo logran ingresar a sus hijos al jardín gracias a eso. Entonces están estas estrategias variadas dependiendo de la situación de cada familia y su interacción con la institución. Por el otro lado, las maestras se encuentran con que tienen una población muy diferente a la que creían, porque se inscriben chicos que supuestamente no tenían ningún tipo de discapacidad y a la hora de entrar al aula por primera vez se dan cuenta que su población es diferente y necesitan reorganizar sus estrategias sobre la marcha, generar todo un nuevo diseño curricular, ver si cada individuo necesita estrategias concretas y no tienen tampoco el conocimiento ni la preparación para lograr eso. Por lo tanto, se activan también todos estos mecanismos de rechazo al ver estas situaciones que no estaban previstas. Y estos mecanismos de rechazo hacen también que no se quieran poner en práctica estas políticas de inclusión. Entonces, vemos que el distrito B también, que es el distrito con el que ocurre esta cuestión del plan de viviendas, también tiene toda esta red de contención de organizaciones y de familias. Entonces, al mismo tiempo que se generan estas problemáticas, por el otro lado, sus redes de contención, que son más extensas y son más sólidas, encuentran modos de activar recursos y de generar acompañamiento, no solo para las familias, sino también para las docentes, que como ya habíamos hablado, muchas veces forman parte de esas familias o tienen conexiones directas con estas familias. Entonces las organizaciones se conectan con otras escuelas que pueden llegar a derivarles a algún profesional o prestarles sus equipos interdisciplinarios y generan estrategias en conjunto de forma colectiva, cosa que no podría hacerse en otros lugares. Así que esto es lo que rescatan estas autoras, logrando esta comparación es mostrar cómo se generan nuevos actores sociales que antes no estaban tan involucrados y que estos actores sociales, las organizaciones, las familias, los
los miembros de las instituciones escolares, los miembros de las instituciones de salud, van interconectándose entre sí para lograr tener esos recursos que ya desde el comienzo no están dados por el Estado, ni tampoco por ninguna otra organización privada. Este es el estado actual en el que estaban estos jardines en estos barrios antes de la pandemia, así que podemos esperar que esto se haya acentuado y que se haya modificado la idea del acceso a la educación, y cómo se planteó este año, tal vez tendríamos que verlo, el hecho del ingreso al jardín y de tener las vacantes cuando no hay un ingreso físico al jardín, sino que esto fue de forma virtual y cómo se iban organizando las burbujas. Así que otra vez, estas políticas socioeducativas de inclusión se van relacionando con los contextos emergentes y se van generando nuevas estrategias también bastante dispares, bastante variables. Como actividad, entonces, como ya habíamos hablado en la clase anterior, yo les voy a dejar un par de noticias que hablan de diferentes cuestiones de exclusión y de cómo se manejan las familias con las escuelas. Sobre todo, bueno, tienen tres noticias que tienen que ver con discapacidad, con identidad de género y con identidad étnica. Así que lo que me gustaría es que ustedes agarraran estas noticias y la analizaran a la luz de todos estos textos que estuvieron leyendo, de las teorías, de las propuestas de las autoras, como para ver cómo se soluciona, y que logren emitir una reflexión crítica también recuperando las propuestas de los autores de forma explícita, o sea, mencionándolos y hablando también de lo que proponen los autores, no solamente de forma anecdótica o como una opinión, sino que ya empiecen a practicar un poco el análisis, de subir un poquito el nivel a esa interpretación, ya de una forma un poquito más analítica, que así se van preparando para el trabajo final también. Así que bueno, las dejo con eso y subo todo el material y nos vemos la clase siguiente ya para empezar con el eje 3. Saludos.